Hay un pensamiento en la palabra de Dios en Primera de Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Padre Santo, permita que su Espíritu bendito repose sobre cada uno de nosotros. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes, pero bendiga también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Guíe, Señor, todo cuanto hagamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el tema anterior comenzamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la apostasía. ¿El Espíritu Santo y qué cosa dije? Y la apostasía, y nos quedamos hablando de una serie de listas que aparecen en la Biblia donde se comparan dos grupos. Número uno, los que son apóstatas, y número dos, los que son ¿cómo? Fieles. ¿Usted o es fiel o es apóstata? Decíamos también en la presentación anterior que la idea de la apostasía tiene una connotación interesante porque, según el diccionario, la apostasía es sinónimo de divorcio, defección, separación, retirarse de. La apostasía en el cristianismo es el repudio de Cristo y las enseñanzas centrales del cristianismo por parte de alguien que anteriormente era cristiano, era un seguidor de Cristo. El término apostasía proviene de la palabra griega apostasía, que significa rebelión, estado de apostasía, abandono o deserción. La pregunta es si usted es apóstata o es fiel. La Biblia define muy claramente los dos perfiles, los que son apóstatas y los que son fieles. Esto no es cuestión de atacar a nadie, es cuestión de que cada uno se revise. El Señor Jesús, cuando se fue de la tierra, dejó muy claro en las profecías del tiempo del fin, que veremos en algún momento, dejó muy claro que en su regreso habría dos grupos en la iglesia. Estarían los fieles y estarían los apóstatas. Y habló de esas 5 parábolas y definió muy claramente esos dos grupos. En algún momento tomaremos tiempo para hablar de ellos. Sin embargo, el interés que tenemos ahora es seguir leyendo esas listas donde aparecen los dos grupos. Ya leímos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, versículos 6 al 9, versículo 13, los apóstatas. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 12 y versículo 14 al 17, los fieles. En el libro de Santiago también leímos, Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, los apóstatas, y Santiago capítulo 5, versículo 7 al 16, los fieles. Trabajemos ahora con los apóstatas en San Juan capítulo 6, versículo 39. Ponga cuidado, no esté pensando en nadie para aplicarle la regla, no, apliquémosla a cada uno de nosotros. San Juan capítulo 6, versículo 39, versículo 40. ¿Cómo dice el versículo 39? San Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es, ¿qué cosa dice Jesús? Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré. ¿Cuándo dice? En el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿viene a dónde? Viene a mí. Recuerde que estamos trabajando con el Espíritu Santo y la escatología bíblica. El Espíritu Santo en el tiempo del fin. Y allá en ese espacio del tiempo del fin, en esta experiencia final, aparecen esos dos grupos, apóstatas y fieles. Cristo muestra el empeño y el interés que tiene de salvar a sus hijos. Dice el versículo 54, ¿cómo dice el verso 54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo dice? En el día postrero. Capítulo 11, versículo 24. San Juan 11, 24. Dice el versículo 24. San Juan capítulo 11, versículo número 24. ¿Cómo dice? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mi pregunta, ¿estaba clara Marta que hay un día postrero donde los muertos resucitarán? Sí. ¿Lo sabía ella o no lo sabía? Sí. Me gusta la respuesta de Jesús cuando le dice, espérate muchacha, la resurrección soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. Mi pregunta, ¿hay un tiempo final que estamos aguardando donde se manifestará el Señor Jesús, sí o no? ¿Hay una escatología bíblica o no? ¿Hay un tiempo final donde Cristo manifestará su presencia y su poder? ¿Nos aguarda la garantía de la salvación en este tiempo final en Cristo Jesús? ¿Sí o no? Veamos ahora el capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 47 y versículo 48. San Juan capítulo 12, versículo 47. ¿Cómo dice el 47? San Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué dice Jesús? Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿a qué cosa? A salvar al mundo. El que me rechaza, ¿qué dice? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se dieron cuenta que hablamos primero de los fieles y de ahora de los apóstatas? ¿Quiénes rechazan a Jesús? Los apóstatas. ¿Quiénes le dicen que sí? Los fieles. ¿A quiénes les está asegurada la salvación a la vida eterna? A los fieles, a los que creyeron en él. Me gusta el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué cosa? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿quién es el juez? La palabra que he hablado. ¿Qué usará Dios? ¿Cómo dice Jesús? ¿Por qué cosa nos juzgarán? Por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Nuestra vida y nuestra experiencia define el resultado final y a dónde y hacia dónde nos dirigimos. Mire usted ahora en 1 de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23, cómo el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículos 22 y versículo 23. 1 de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Cómo dice el versículo 22? 1 de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Y qué dice el versículo 23? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también ¿a quién? Al Padre. ¿Qué hacen los apóstatas? Niegan a Jesús. Ahora, ¿qué significa negar? ¿Qué significa negar? ¿Qué significa negar a Jesús? Cuando usted es una persona que se llama cristiana y vive de cualquier manera, ¿qué pasó ahí? ¿Está negando a Jesús? A ver, nuestras palabras, nuestros actos, nuestra experiencia dicen quién creemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice, ni siquiera lo saluden. Veamos el otro lado entonces. 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 al 21. Veamos el otro lado, el lado amable, el lado hermoso. Versículo 18, ¿cómo dice el 18? Hijitos, ya es el último tiempo.
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el, ¿qué cosa dice ahora? El último tiempo. Escatología, escatología. El tiempo final. Entonces, en este tiempo se van a levantar muchas cosas en contra de Cristo. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Habrá mucho testimonio en contra de la persona de Cristo? Sí. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué experimenta usted cuando usted sabe de personas que se llaman cristianas y están haciendo cosas abiertamente, declaradamente en contra de los principios de Dios? ¿Se siente usted contento, feliz y alegre de que eso esté pasando? Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos, ¿qué cosa dice? Que no todos son de nosotros. Apóstata, apóstata. ¿Se ve esto todos los días? ¿Se ve frecuentemente en la iglesia? A ver, ¿sí o no? ¿Y dónde está fulano? Se fue. ¿Y dónde está fulana? Se fue. ¿Dónde están fulano y fulana? Se fueron. En un lugar muy lejos de aquí, un día me hicieron una llamada telefónica y ya yo no estaba trabajando en ese lugar, estaba trabajando en otro lugar bien lejos de ahí. Y de una manera triste y dolorosa me habló un hermano de la iglesia contándome cómo, lamentablemente, una persona casada se fue con otra persona casada. No me voy a dar detalles porque no me gusta dar detalles de los chismes y las cosas. Le quiero decir que un esposo de una señora se fue con la esposa de otro señor. El romance le duró menos de 3 meses. Porque el diablo es el demonio, no sé si lo sabía. Y después entonces querían volver a ajustar las cosas como eran antes. Apostasía, apostasía. Divorcio, divorcio. Defección, defección. Satanás no está jugando. Él lo está tomando muy en serio. Y si usted no se alinea con el Señor, ya se alineó con el otro. Hay un pensamiento en el libro El conflicto de los siglos que dice: no es necesario que deliberadamente nos pongamos del lado de Satanás. Basta que descuidemos ponernos del lado del Señor. ¿Entendieron esa? ¿La entendieron o no la entendieron? Dice aquí: pero vosotros tenéis la unción del Santo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Cuida Dios a sus hijos? ¿Protege Dios a sus hijos? ¿Está pendiente Dios de sus hijos? Dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 2, ahora el versículo 24, ¿cómo dice? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Por contraste, Juan está diciendo los que permanecen desde el principio. ¿Y lo opuesto qué sería? Los que no permanecen. ¿No han visto ustedes gente que pasan años en la iglesia y al final se van? ¿Lo han visto o no lo han visto? Gente que tiene mucho tiempo en la iglesia, al final se salen por la tangente, se salen con unos disparates y una tontería que uno dice: ¿pero qué pasa aquí? ¿Pasa o no pasa? Sin embargo, Juan lo está aclarando. 2 grupos, los fieles, y está hablando aquí de los fieles. Mire qué cosa linda viene ahora, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Y ahora dice, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Son consejos sanos o no son consejos sanos? Sí. ¿Son consejos hermosos o no son consejos hermosos? Mire qué cosa linda, dice el versículo 29,
si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Él. Deja claramente Juan que hay dos grupos. ¿Sí o no? Y está diciendo, estos se fueron, estos son así, pero permanezcan en Él. Si permanecemos en Él, si nos mantenemos con Él, Dios es fiel y será fiel cuidándonos también. He vivido muchas etapas en mi vida y en la iglesia. Y he tenido que enfrentar y afrontar muchas situaciones de gente que han querido hacerle daño a la iglesia. Por eso se está discutiendo, me cansé. Porque es que tuve que plantarme muchas veces. Y uno como que ya... Gente diciendo pero tantas cosas. Tantas cosas. Judas capítulo 1, versículos 20 al 25. Judas capítulo 1, versículos 20 al 25. Recuerde, estamos usando el método ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Quién está explicando todo? La Biblia. ¿Cuántos grupos hay? 2 grupos. Un grupo que es apóstata y un grupo que es fiel. ¿Quién sabe qué grupo pertenece? ¿Lo sabe usted? Judas, capítulo 1, versículo 20 al 25. ¿Cómo dice el 20? Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿qué dice ahora? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué cosa dice? Para vida eterna. Mire el capítulo 1, versículo 17. Vamos a ir haciendo un contraste. ¿Qué dice el 17? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tened qué cosa dice? Tened memoria. Mi pregunta, ¿habló el Espíritu Santo a través de los apóstoles, sí o no? Sí. ¿Inspiró el Espíritu Santo la Biblia? Sí. ¿Deberíamos estar más enfocados en la Biblia que en nuestros razonamientos? Amén. ¿Deberíamos apoyarnos más en la Biblia que nuestra manera de ver las cosas? Amén. ¿Debería ser la Biblia nuestro santo y seña en la vida? Cristo dijo, vuestra hablar sea como. Sí, sí, no, no. Todo lo que es más de esto de mal procede. Debemos estar tan afianzados en la Biblia que cuando abramos la boca solamente citemos la palabra de Dios. Amén. Como hizo Jesús. Mire usted el versículo número 22. Dice el 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, ¿qué cosa? Convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo, ¿qué dice? Aún la ropa contaminada por su carne. ¿Quiénes son ese grupo? ¿Los fieles o los apóstatas? Los apóstatas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Ahora, mire usted los versículos 17 al versículo 19. Ponga cuidado. Mire qué cosa linda. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, ¿qué cosa dice? Pero vosotros, amados, edificando sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Estos días posteriores son los días de nosotros, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Estamos en los días postreros? ¿Estamos en la parte final? ¿Están en estos dos grupos? ¿O no están en estos dos grupos? La pregunta es, ¿a qué grupo pertenece usted? Cuando el Señor Jesús se preparaba para irse, cuando estaba tomando la curva final de su ministerio, los discípulos le hicieron una pregunta interesante. La pregunta tenía que ver y consistía
en el tiempo del fin. San Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Cuál fue la pregunta? Mateo 24, 3. San Mateo capítulo 24, versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Mateo 24, 3. Mateo 24, versículo número 3. ¿Cómo dice el 3? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿qué cosa? ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Le estaban pidiendo los discípulos señales del tiempo del fin? Sí. ¿Querían saber lo que iba a pasar en la parte final de la historia de la humanidad? Sí. ¿Estamos trabajando con la escatología y el Espíritu Santo? Sí. Después que Jesús describe las señales de su segunda venida, al final el Señor Jesús hizo algo maravilloso y sorprendente. Y es que esbozó en una forma clara cómo serían las cosas, qué pasaría. Y entonces presentó lo que se conoce como las parábolas del fin. Decíamos en la reunión anterior que el Señor Jesús hace un fuerte énfasis en la tardanza. ¿En qué cosa? La tardanza. ¿Es la tardanza parte del cumplimiento profético? Sí. ¿Debemos incluir la tardanza dentro de las palabras de Jesús? Sí. ¿La tardanza tiene que ver con apóstatas y fieles? Sí. ¿Los apóstatas utilizan la tardanza para alegrarse y gozarse o para quejarse? Respuesta que debe dar usted. ¿Estaba anunciada la tardanza cuando Cristo habló? Sí. Mire usted cuántas veces en ese entorno, en ese tenor, en ese contexto de Mateo 24, 25, Jesucristo mencionó la tardanza. Mi pregunta, ¿se ha tardado el Señor o no se ha tardado? Sí. A ver, dígalo sin miedo, ¿se ha tardado o no se ha tardado? Sí. ¿La tardanza es parte del asunto? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Define claramente la Biblia en este tiempo lo que son apóstatas y lo que son fieles? A ver, ¿sí o no? No es cuestión de atacar la iglesia, es cuestión de que cada uno se revise a ver en qué grupo está. Por ejemplo, si miramos las parábolas, y la veremos en un momentito, la parábola del ladrón en la noche. Están los que velan y los que no velan. Si el padre de familia supiera que ahora vendría el ladrón, velaría. ¿Lo dice Jesús o no lo dice? Número 2, parábola de los dos siervos. Hay un siervo bueno que le da alimento a la casa a tiempo, y hay un siervo malo que maltrata a ¿quién? Al siervo bueno. La pregunta es, ¿cuál de los dos siervos es usted? Número 3, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. ¿Cuántas estaban esperando al Señor? 10. Las 10. ¿Cuántas tenían lámparas? Las 10. ¿Cuántas lámparas estaban encendidas? Las 10. Pero cuando el Señor vino, ¿cuántas tenían aceite extra? 5. Se conoce como las vírgenes, ¿cómo? Prudentes. Y si unas eran prudentes, ¿cómo eran las otras? ¿Cuántos grupos eran entonces? 2. ¿A qué grupo pertenece usted? El punto es, ¿dónde está usted? No dónde están los otros. Generalmente la gente que acusa a los demás de apostasía, acusan, critican, condenan, enjuician. Ese no es el trabajo suyo, ni el mío tampoco. Ese es un trabajo del Padre Celestial, que es el juez, y de Cristo, a quien Dios le ha dado todo el juicio. ¿El trabajo nuestro cuál es? ¿Deberíamos ayudar a los más débiles? Sí. ¿Debemos orar por los más necesitados? ¿Sí o no? Sí. Número 4. En la parábola de los talentos, ¿a cuántas personas le dieron talentos? A 3. ¿Cuánto le dieron al primero? 5. ¿Y al segundo? 2. ¿Y al último? 1. De los 3, ¿cuántos trabajaron? 2. ¿Cuáles fueron los que produjeron? El de 5 y el de 2. ¿Le dieron los talentos conforme a qué cosa dice? A su capacidad. ¿Era justo darle al que le dieron 1, darle 5? ¿Era justo al que le dieron 5, darle 1? ¿Conoce Dios la capacidad que usted tiene? ¿Y la que yo tengo? ¿Lo dio conforme a qué cosa? El de 5, ¿cuánto produjo?
5. ¿Y 5 que tenía? 10. Salida. ¿Y el de 2 cuánto produjo? 2. 2 que tenía, 2 que produjo, 4. ¿Y el de 1 cuánto produjo? ¿Y qué hizo con el dinero? Los talentos que Dios le ha dado a usted, ¿dónde lo puso? Ahí, mamá. ¿Dónde podríamos poner el de un talento? ¿Entre los apóstatas o entre los fieles? Ay, caramba. ¿Dónde pondría el de 5 talentos que produjo 5? Entre los fieles. Entonces, la parábola de los talentos, ¿qué nos enseña? Que mientras el Señor viene, hay que estar haciendo ¿qué cosa? Trabajando, produciendo. ¿Quién es el dueño de los talentos? Dios. ¿Y quién lo usa como mayordomo? ¿Usted le gustaría aprender a ser mayordomo del Señor? ¿A usted no le gustaría? A ver, ¿sí o no? Pues tiene que ir mañana a la iglesia de Gasco. Oiga, tremendo anunciante soy, ¿eh? Tremendo anunciante, compadre. Así que mañana a las 10 de la mañana, Andresito le va a enseñar a usted sobre mayordomía cristiana. 2024, ¿verdad? Les recomiendo que vayan, por favor. Saber no ocupa lugar. Mientras más aprende, mejor vive. Hay que aprender a vivir mejor. Otro poquito más del resumen. Finalmente, Jesús habla de ovejas y cabritos. ¿Se diferencian las ovejas de los cabritos? ¿Qué tiene Cristo en su rebaño? ¿Ovejas o cabritos? ¿A quién viene a buscar, las ovejas o los cabritos? ¿Qué cosa es usted, una oveja o un cabrito? Una pregunta directa, porque se supone que las ovejas son los fieles y los cabritos son los apóstatas. ¿Notan ustedes qué interesante estudiar esto en ese tenor? A ver, ¿es interesante o no interesante? ¿Alguien se siente condenado aquí? No creo. Si usted está mal, entonces son su problema, compadre. Pero aquí no puede decir, no, como usted está condenando, no se está condenando usted. Yo le estoy presentando las dos listas, usted tiene que saber a cuál usted le pertenece. ¿Usted es una oveja o un cabrito? Póngase la mano en la cabeza. Si tiene cacho, es un cabrito. ¿Tienen cacho las ovejas? Hasta ahora no sé si le han nacido últimamente, como todo está cambiando. Oye, una oveja con un cacho, una mojiganga de eso es feo eso. Mi pregunta, ¿lo dijo Jesús? ¿Lo explicó Jesús? ¿Lo dijo o no lo dijo? No es cuestión de condenar a nadie, es de abrir la Biblia explica todo. En una manera clara, en una manera fehaciente, en una manera como tiene que ser. Y usted entonces es su propio juez. La advertencia del Señor Jesús. No se desesperen, dice Jesús. Capítulo 24, versículo 44. Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Me gusta porque en la parábola del ladrón en la noche, el Señor Jesús dice, velad, versículo 42, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué cosa? Dice, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, ¿qué dice el 44 ahora? También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, ¿qué dice? Que no pensáis. ¿Cuándo vendrá Jesucristo? ¿Cuando no lo estemos esperando? Seamos sinceros y honestos. ¿Usted cree que todo el mundo está listo para que venga esta noche? No. Precisamente cuando se puede aparecer. Y lo está diciendo aquí. Tenemos una tardanza de una cantidad de años, como tantos años, 120 y tantos, 180 años de tardanza. Y todavía estamos esperando. Oiga, qué ironía, qué tontería, ¿eh? Estamos esperando por lo que no se sabe que se está esperando, para que al esperar, entonces estemos preparados para cuando Él llegue. ¿Me entendió? Tampoco yo me entendí. Analícenlo. ¿Cuándo la gente se va a preparar para la venida de Cristo Jesús? Ellos no saben. No saben. Este año está terminando. ¿Fue una oportunidad de Dios para que nos preparemos? Sí. ¿Y si viniera el mes que viene, estamos listos? No, que mira que tengo tanto compromiso, que mira que aquello. Y si viene de repente, ¿qué va a pasar? ¿Es bastante la tardanza que ya hemos tenido? A ver, ¿sí o no? ¿Ha esperado Cristo bastante? 128 años.
¿No creen ustedes que 128 años es bastante tardanza? A ver, ¿sí o no? Número 2. San Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Ponga cuidado. Mateo 24, 45 al 51. ¿Qué dice el 45? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al que, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Hay un siervo fiel y prudente? ¿Sí o no? ¿Está cuidando la casa? ¿Está trabajando? Pero, versículo 48, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que dice, que no sabe. ¿Se produce una tardanza? ¿Trabaja el siervo fiel? ¿Maltrata el siervo malo al siervo fiel? El versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Se tarda el Señor o no se tarda? Sí, Señor. ¿Ha tardado o no ha tardado? Sí, Señor. ¿Pero viene? Viene. ¿En qué momento viene? Cuando no lo estén esperando. ¿Cuándo no le están esperando? En este momento. Señores, yo le pido en el nombre de Jesucristo, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Y si viniera hoy? ¿Y si viniera hoy? ¿Y si viniera hoy? Porque cuando venga ya no hay oportunidad de nada. No espérese que falta que se cumpla, que falta que venga, que falta que... El Señor viene cuando le dé su gana, y si le dé su gana venir hoy, viene hoy. Señor, ¿por qué dicen los escribas y los fariseos que Elías tiene que venir primero? Y le dice eso, Elías ya vino. Hicieron con él todo lo que quisieron. ¿De quién les hablaba? De Juan el Bautista. Yo le pregunto, mis hermanos, si usted tiene hijos, si tiene hijas, si usted tiene familia, usted está dejando esto a la lotería a ver si se la saca. Esto es una cuestión de lotería. ¿Entendieron? Señores, esto es una cuestión de lotería. A ver si me pego. Aquí nadie se pega. O usted está o no está. ¿Cuántos son los dos grupos que hay? Número 1. Apóstoles, y número 2, los fieles. Asegúrese que usted está entre los fieles. ¿Cuántos siervos hay entonces? 2 clases. Número 1, el siervo fiel y prudente. Y número 2, el siervo malo. ¿Qué hace el siervo fiel y prudente? ¿Qué hace con la casa? Y alimenta la casa, ¿verdad? ¿Y el malo qué hace? Maltrata al siervo fiel y prudente. ¿Cuál es el plan del malo? ¿Cuál es el plan del malo? ¿Qué es lo que el malo quiere? Disfrutar lo que tiene el dueño y maltratar al que está haciendo su trabajo fiel. ¿No se ven esas cosas en las casas, en las iglesias? ¿Se ve o no se ve? ¿No? ¿Se ve o no se ve? No ande cazando apóstatas, averigüe si usted no es uno de ellos. Porque si usted no está atendiendo a la casa del Señor, ni está haciendo su obra y su trabajo, perdóneme, pero usted está en aquí un lugar peligroso. ¿O no está en un lugar peligroso? Veamos un poco más. San Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿cómo? Prudentes. ¿Y 5 cómo eran? Insensatas. ¿Cuántas eran vírgenes? ¿Cuántas estaban vestidas para la boda? ¿Cuántas estaban esperando al esposo? ¿Cuántas estaban listas y preparadas para participar de las bodas? ¿Cuántas tenían lámparas? ¿Cuántas lámparas estaban encendidas? ¿Cuántas se durmieron? Cuando el novio llegó, ¿cuántas se despertaron? Y cuando hubo que arreglar la lámpara, ¿cuántas tenían aceite extra? 5. ¿Cuántas entraron a las bodas? 5. ¿Cuántas se quedaron afuera? 5. Cuando el tiempo pasó,
¿Cuántas vinieron a tocar la puerta para que le dejaran entrar? ¿Dónde consiguieron aceite y qué clase de aceite consiguieron? Porque las lámparas deben estar encendidas. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, mi pregunta. ¿Están las de Virgen ahí? Capítulo 25, versículo 5. ¿Qué dice el 5? Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el esposo? ¿Se tardó o no se tardó? ¿Se tardó o no se tardó? ¿Anuncia a Cristo que se tardará? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Lo dijo en la parábola del siervo fiel y prudente que también se iba a tardar. ¿Anunció su tardanza? ¿Sí o no? La pregunta mía es, ¿y si viniera hoy? ¿Está usted listo? No puede decir que no lo sabe, usted lo sabe. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Deberíamos tener la lámpara como? Encendida. ¿Y deberíamos tener qué cosa extra? Aceite extra. ¿De quién estamos hablando durante un año? Del aceite. ¿Quién es el aceite? El Espíritu Santo. Déjeme hacerle una pregunta de todo mi corazón. ¿Verdad que no hemos tomado muy en serio esta cuestión de la salvación? Vamos a ser sinceros. Nuestro miedo de perdernos nos lleva a no irnos de la iglesia. Pero nuestro descuido es tan espantoso que da vergüenza ante el cielo y los ángeles la vida cristiana que estamos viviendo. ¿Es verdad o no es verdad? Debe ser vergonzosa la conversación que los ángeles tienen con relación a nosotros. Si hasta los serafines, para anunciar el nombre de Dios, se tapan la cara y se tapan los pies. Y solo dicen una frase: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, lleno está en el cielo de su gloria el cielo y la tierra. Criaturas superpoderosas se tapan la cara cuando van a anunciar el nombre de Dios. ¿Está interesado Dios en que nosotros nos salvemos? ¿Ha hecho Dios todo lo posible? ¿Sí o no? ¿Habló Cristo de una tardanza en el capítulo 25, versículo 5? ¿Sí o no? Número 1, tardanza, Mateo 24, 44. Número 2, tardanza, Mateo 24, 48. Número 3, tardanza, Mateo 25, 5. San Mateo capítulo 25, versículo 14. Estamos resumiendo. Mateo 25, 14. ¿Cómo dice el 14? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó ¿qué cosa? ¿Para dónde se fue? Lejos. Si se fue lejos, ¿va a tardar en volver? ¿Sí o no? Le está dando una orejita. Dice el versículo 14... Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de cuándo dice? De mucho tiempo. ¿No le parece que 120 y tantos años es mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo le dieron a Noé? ¿Y no era mucho tiempo? Nos han dado a nosotros mucho tiempo. Ahora, déjeme hacerle una pregunta que es parte de las conversaciones que tengo con mi esposa. ¿Se han dado cuenta que los seres humanos son como locos? Vemos la vida del otro y no aprendemos. Analicemos por un momento. Y quiero ser respetuoso. ¿Han conocido ustedes en el pasado personas muy ricas, riquísimas, súper ricas? ¿Han visto que alguna gente se ha muerto? La pregunta que yo le hago a usted: si esa persona se perdió, no se salvó, ¿de qué le valió su riqueza? En estos últimos días se han muerto muchísima gente súper rica de este país. La pregunta que siempre me hago es: ¿habrán alcanzado salvación y vida eterna? ¿Se habrán entregado a Cristo Jesús? Yo supe de una persona que tiene una finca que empezaba en el Parque Independencia y que la finca se extendía
hasta allá, hasta Herrera, por allá, por el fondo de Herrera. Y esa finca era de esa sola persona. Usted me está entendiendo. El mirador era parte de la finca. Mi pregunta es, ¿y qué? Supo de un tal de que Rockefeller. Mire, usted puede tener todo el oro y el dinero que usted quiera tener, pero si usted se pierde, dígame. Mi pregunta es, ¿quién está poniendo empeño en su salvación con temor y temblor, como dice el apóstol? Cambiemos la dinámica. Gente que no tiene nada, están poniendo empeño en su salvación con temor y temblor. Bien, vayámonos por el medio ahora. Y usted y yo, ¿qué está pasando? No somos ni Rockefeller, ni somos más desgraciados, pero ustedes, nosotros que estamos en el medio. Si viniera hoy, que es la pregunta que siempre me hago. Si viniera hoy, ¿dónde pasaría usted y su familia la eternidad? Si viniera hoy sus hijos, yo siempre he pensado que debe ser algo espantoso cuando el Señor venga y en una familia unos asciendan y otros no puedan subir. Y déjeme decirle, no importa que usted grite, patale, haga lo que le dé su gana, el que subió, subió, el que se quedó. Pero señores, por Dios, algunos padres dicen, no, que ellos son adultos que toman sesiones. Oiga, usted es un abusador, no son hijos suyos. A ver, ¿sí o no? Vamos a ver si su Biblia tiene esta cita, Isaías 49. A ver si su Biblia tiene este pasaje de la Biblia. Si no lo tiene, yo le presto un lapicero para que se lo ponga allí a la Biblia suya. Sí, porque cualquier tontería puede pasar, ¿no? Isaías 49. Isaías 49. Mire qué cosa linda. Versículo número 15. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, ¿qué dice Dios? Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Quién promete no olvidarse de nosotros? Versículo número 24. ¿Qué dice? ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, ¿qué dice Dios? Yo lo defenderé. Y yo, ¿qué dice Dios? Salvaré a tus hijos. Pero ven acá, espérate un momento, ¿y qué tú estás haciendo por ellos para que se salven sus hijos? Ellos son grandes, que tomen su decisión. Pues usted está perdido, compadre. Pues si a usted ni le importan sus hijos, es posible que usted se lo vaya a llevar el diablo también. Si a usted no le den ni sus hijos, perdóneme, no lo voy a comparar ni siquiera con un animal, porque juéguese con los animales. Juéguese con los animales. Mire una osa parida, a ver cómo es la osa parida con sus osesnos. En mi casa teníamos déjame decir esto de una manera muy decente. Teníamos un can que era hembra. Y le llamábamos Blanquita. Y un día, como muchos otros, Blanquita sacó unos bebecitos de su misma raza. Y ella no permitía que nadie se acercara donde estaban esos perritos. Mi negra linda, caramba. Mi muchacho. Ella tenía unas manchitas, le decían Blanquita, le decían Manchita, bueno. Pero hay de usted. Hay ni gato, ni perro, ni nadie pasaba por ahí. Porque defendió esos cachorritos, mire, pero se volvió una fiera. El único que podía ir a llevarle la comida era yo. Mamá decía,
esta perra será loca, porque ni siquiera la comida de que uno se le acerca a los perritos eso. Decía, que ella está defendiendo a su cachorrito. Y entonces como mamá y yo vivíamos bromeando, decía, ojalá muchas madres te vendrían a hacer sus hijos. Cosalito. ¿Qué es lo que tú me estás tratando de decir? Y empezamos a reírnos. Pues ella se calentaba también. Ahora yo le hago la pregunta de corazón. ¿Cuántos padres y madres se están sacrificando por sus hijos? Sea sincero con usted mismo. Sea sincero con usted mismo. Sea sincera con usted misma. ¿Usted quiere ver sus hijos en el cielo? Eso vale un sacrificio. ¿Cuáles son las dos palabras clave para tener autoridad sobre la gente? Servicio y sacrificio. Si usted no sirve ni sacrifica por una persona, no le exija que le respeten. El respeto se gana. ¿Cómo se gana? Servicio y sacrificio. Y Dios mira y entonces Dios toma el asunto en sus manos. ¿Cuántas veces ha amanecido usted orando por sus hijos? ¿Cuántas veces ha pasado días enteros sin decir media palabra y solamente hablando a Dios a través para sus hijos, orando y rogándole a Dios? ¿Cuántas veces se ha quedado callado cuando el demonio usa a alguno de sus hijos para fuñirle la vida y la paciencia? ¿Cuántas veces ha reconocido que usted se equivocó, que usted falló delante de sus hijos? Querido, ¿verdad que nos estamos entendiendo? ¿Cuántas veces ha aprendido a callarse la boca, aunque lo rellenen como... Sí, lo rellenen como pastelitos, dicen aquí. Lo rellenen como esquimalitos, dicen por allá. Lo rellenen como otra cosa más que bueno. Salido. Estamos hablando del Espíritu Santo en el tiempo de la escatología bíblica, en el tiempo del fin. ¿Cuántos grupos hay en el tiempo del fin? Número 1, apóstatas. Y número 2, fieles. ¿Qué cosa es usted? ¿Qué es usted? ¿Cómo se lleva con su familia? ¿Cómo se lleva con sus hijos? ¿Qué está haciendo con sus hijos? En el deseo de toda la gente, en esta versión, página 587, 588 dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Hechos 17:31. ¿Qué dice Hechos 17:31? Vamos a ver rapidito, estamos aterrizando. Hechos 17:31. ¿Qué dice Hechos 17:31? Hechos capítulo 17, versículo 31. ¿Cómo dice la Biblia? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Está Dios preparado para hacer un juicio? Sí. ¿Está Dios haciendo un juicio en este momento? ¿Sí o no? ¿Por dónde empezó el juicio? Por la casa de Dios, dice Pedro. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué cosa? Vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Segunda de Pedro 3:12, ¿cómo dice? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 12. Segunda de Pedro 3:12. ¿Cuándo le gustaría a usted que venga Jesús? Segunda de Pedro 3:12. ¿Qué día le gustaría a usted que Cristo venga? ¿Cuándo usted quiere que Cristo venga? Segunda de Pedro 3, versículo 12. ¿Cómo dice el 12? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, ¿qué dice? Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué cosa dice? Se fundirán. Dice el texto, esperando, ¿y qué cosa dice ahora? Apresurándoos. Nos estamos apresurando para la venida de Jesús. Sigue diciendo la cita, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba,
todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. ¿Quieren otra más para que le duela la cabeza? ¿La quieren o no la quieren? Aquí le va. Primeros Escritos, página 299, párrafo número 3. Si después del gran chasco de 1844, los adventistas se hubiesen aferrado a su fe y unidos hubiesen avanzado por la puerta que les abría la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del ser ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor habría obrado poderosamente con los esfuerzos de ellos. La obra se habría terminado y Cristo ya habría venido para recibir a su pueblo y llevarlos a su recompensa. Mi pregunta, ¿hace tiempo de esto? ¿Quieren ahora otra cita más? Recuerde que el que más recibe más cuenta va a dar. Ay, mamacita linda. ¿La leemos o no la leemos? Aquí le va la última cita. Dice aquí: Misionero del Hogar, 1 de agosto de 1896. Eso está en inglés. Jesús desea que cada ministro a quien le confió su cometido sagrado recuerde sus mandatos, considere la vastedad de la obra y comparta la obligación de predicar el Evangelio al mundo y a los que forman parte de él. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El poder de Dios acompañará a todos los que proclaman el Evangelio. Si los que pretenden tener experiencia en las cosas de Dios hubieran cumplido con el cometido que se les encomendó, toda la tierra ya habría sido amonestada y el Señor Jesucristo ya habría venido con poder y grande gloria. Mi pregunta, ¿tardanza? Tardanza. ¿La anunció? La anunció. ¿La demostró? La demostró. ¿Se ha esperado? Se ha esperado. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Ha sido paciente Dios? La pregunta entonces, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más necesita usted para prepararse? ¿Verdad que hay cosas que debemos remover de nuestra vida? A ver, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿Verdad que es más fácil medir a lo otro, al vecino, que medirse a uno mismo? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién es el juez de nosotros? Bueno, nuestro juez es Dios y pide que nos midamos con su palabra. ¿Nos estamos llenando de su palabra? Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a aterrizar. Mis amigos, no es cuestión del vecino, de fulano, no. Es un asunto personal. ¿Un asunto cómo? Personal. Déjese de estar pensando en el otro, acusando y criticando y maltratando. Asegúrese usted. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 y versículo 18. ¿Qué dice el 17? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi pregunta entonces, ¿ha esperado el Señor Jesús? ¿Ha esperado o no ha esperado? ¿Pero ha esperado por ellos o ha esperado por nosotros? En la parábola de los talentos, en la parábola del ladrón en la noche, en la parábola del siervo fiel y prudente y el siervo malo, en la parábola de las 10 vírgenes, en la parábola de oveja y cabrito, ¿a quién le está dirigiendo Jesús la palabra? ¿A todo el mundo? No. Ladrón en la noche, ¿a quién se está dirigiendo Jesús? A los cristianos. El siervo fiel y prudente y el siervo malo, ¿a quién se está refiriendo Jesús? A los cristianos. Las 10 vírgenes, ¿qué cosa eran?
Cristianas. Los talentos, ¿a quién se le dieron los talentos? Los cristianos. Y cuando Cristo venga, ovejas y cabritos, ¿quiénes son? Los cristianos. Entonces, ¿por quién está esperando Cristo? Por los cristianos. Esto es espantoso. Oiga usted, los que están mal son los cristianos. Esto es increíble. Y usted me dirá, ¿y los de afuera? Perdidos. Pues si los de adentro están tan mal, ¿cómo estarán esos infelices de afuera? Por favor, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Es serio o no es serio esto? Señor, ¿esto es serio o no es serio? Mi pregunta. ¿Habló Dios con Noé? ¿Vio Dios que la maldad? Génesis. Perdonen que me pase un poquito. Génesis. Mis hermanos queridos. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era, como dice, de continuo solamente el mal. ¿Dijo o no dijo el Señor Jesús, Mateo 24, Mateo 25, que su venida será como los días de Noé? Así es. ¿Dijo o no dijo el Señor en Lucas capítulo 17 que será como los días de Lot? Así es. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Mi pregunta entonces, ¿ahora mismo estamos viviendo como los días de Noé? Sí. ¿Como los días de Lot? Sí. ¿Vino un diluvio y arrasó con los antediluvianos? ¿Vino fuego y quemó Sodoma y Gomorra? Entonces, si tenemos los testimonios, ¿por qué estamos tan descuidados? ¿Cómo se explica eso? No tenemos días de descuido ni años, tenemos muchísimos lustros. De 5 en 5, de 5 en 5 y de 10 en 10. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces, ¿cuánto tiempo más necesitamos? ¿Sabe lo que usted ver a su familia perderse porque usted no hizo nada? No es cuestión de atosigarle las doctrinas por la cabeza. No, espérese. No. Nosotros entramos a la obra de Dios. El que hace la obra es Dios. No usted. Dios trabaja a través de usted, pero la obra es de Dios. ¿Puede Dios cambiar un corazón cuando Él le dé la gana? Déjeme terminar con una historia que creo que le hice alguna vez a ustedes. Cuando vivíamos en McAllen, estamos en el distrito de McAllen, Jordán. Recuerdo que una madrugada nos reuníamos lunes, martes y jueves a las 5 de la mañana. Duramos reuniéndonos 3 años. Me acuerdo que Andresito y la nena y la Cuni estaban chiquitines, y hacía un frío espantoso, compadre. Se levantaban, doy gloria a Dios por la esposa que me ha dado. Vivíamos en una ciudad que se llama Edimburgo, y la iglesia estaba en la ciudad de McAllen, allá abajo. Y al lado de la iglesia estaba la escuela. Como el culto era a las 5 en punto de la mañana, y hacía un frío feo. Había que levantar a los muchachos un poco antes de las 4 de la mañana. Yo no dije a las 3 y pico, yo dije antes de las 4. Mi muchacho, caramba. Y allá me iba yo con mi muchacho. Iban durmiendo en el camino, llegaban durmiendo a la iglesia y al lado estaba la escuela. Cuando no estaba muy frío, lo acostaba en la oficina. Y cuando estaba más frío, a veces lo dejaba en el carro calentándose ahí. Y los chiquitines durmiendo. Así pasamos 3 años. Lunes, martes y jueves a las 5 de la mañana. Dios comenzó a hacer tantos milagros como usted no se puede imaginar. Milagro en mi casa. Me acuerdo que en ese tiempo no teníamos ni la residencia, creo yo. Era recién llegado. Papá dijo, ¿es la residencia que quieren? Sí, para quitar su residencia. Y después, ¿qué más quieren? Ah, ciudadanía, porque tienen la ciudadanía. ¿Qué quieren más? Nos dio casas. Increíble, hicimos una casa. Porque Dios es soberano. Dios hace lo que le da su gana. Y la casa estaba en un campo de golf. ¿Usted sabe que una casa es un campo de golf? En una esquina. Y Dios hizo cosas que ustedes no se pueden... Son increíbles. De ahí nos fuimos a Arkansas, Luisiana a trabajar. De Arkansas, Luisiana
Dios seguía con nosotros, volvimos a Houston. Y en Houston entonces nos dio otra casa. Nos cuidó, nos protegió y nos bendijo. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel, cuidándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos. Amén. En casa hay una ley, que el Señor viene pronto. Mi pregunta para usted, ¿y si viniera esta noche? ¿Y si viniera hoy? ¿Con qué cara usted va a ver a Dios si sus hijitos se le pierden? Por Dios, piénselo por un momento. ¿Cuántos grupos hay en el tiempo del fin? Número 1. Y número 2. ¿Qué ven los hijos suyos en usted? No se engañen, por Dios. No se engañen. No se engañen. Los hijos no creen lo que usted le dice, creen lo que usted es. No se engañen, por favor. ¿Habló Cristo de una tardanza? ¿Lo hizo por amor a nosotros? ¿Se han cumplido las tardanzas? Pregúntese, ¿cuánto tiempo usted necesita para rendirse al Señor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo usted necesita para rendirse al Señor? ¿En qué mes estamos? Noviembre. Imagínese si usted se hubiera muerto en mayo. Dígame. ¿Pero quién dice que usted no se va a morir antes de diciembre? Una vez estaba en un funeral, compadre. Estaba en un funeral de una dama que había muerto. Y como siempre, presenté a Jesús, presenté los textos de la Biblia, todo lo demás. Pero hubo un momento que se me ocurrió hacer un par de preguntas que hasta a mí me dio terror. La primera pregunta fue, ¿cuántos de ustedes son conscientes de que todos los seres humanos que nacen en este mundo tienen una cita con la muerte? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que esta persona que falleció ya se le acabaron sus oportunidades? Que ya no tiene más oportunidades. Si no arregló su cosa con Dios, se salvó o se perdió. Yo no sé porque no la conozco. Y todo el mundo allí medio tembloroso. Y entonces le pregunté, ¿cuántos de ustedes están preparados para morirse en esta semana? Todo el mundo bajó la cabeza. ¿Qué le garantiza que usted estará vivo la semana que viene? ¿Por qué no arregla su mundo con Dios ahora? Por favor, arreglen, empiece a arreglar su cosa ahora. Si vino, alabado sea su nombre. Si no vino, seguimos andando. Pero usted tiene su maleta lista. ¿Usted tiene su maleta cómo? Lista. ¿Se imagina usted que se monte en un avión con la maleta sin preparar? Una vez viajé y se me quedó el bultito donde tengo la pasta de dientes y toda esa bobería que uno necesita. Se me quedó, no sé si fue en la casa, ¿dónde fue que se me quedó? Qué gozadera, compadre, cuando llegué allá al hotel. Que ando buscando mi asunto y no encuentro nada. ¿A qué no me dicen qué hice? Me reí. Me reí, llamé al counter y le dije, necesito pasta de dientes, necesito cepillo, necesito... Al rato ahí estaba todo. Qué bueno, ¿no? Pero en la salvación no es así. Usted no puede llamar a nadie. Mi pregunta, y voy a aterrizar. Yo le pido en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad que tenemos que prepararnos hoy? ¿O no? Por amor a sus hijos, por favor. Qué feo cuando Cristo venga, que usted comienza a ascender y sus hijos gritando de abajo con los brazos para arriba. Papi, ¿y tú me vas a dejar? ¿Y tú no me vas a llevar? Mami, ¿y tú te vas a ir? Y ya usted no puede echar para atrás, porque que lo están haciendo subir. Usted no puede decir, no, yo me quedo. Usted no se queda nada, usted va para arriba, compadre. ¿Con qué cara usted verá a Dios cuando se le pierdan los hijos? ¿Qué fue tan importante para usted que no cuidó a su muchacho? Que usted no sabe para todos los bandidos que son estos. Peor, órele a Dios y clámele y ruegue y ayune y pídale a Dios que se lo mate, que le quite la vida, pero que se arrepientan. Mamá era dura, pero con fuego la doña se dobló. Y cuando se dobló, ¡pam!, ahí la agarraron, compadre. Y con una sonrisa, mi negra linda, esa fuera en serio. Con una sonrisa me dice, yo estoy lista para morirme ya, Andrés. Y gracias a Dios por esta enfermedad, porque si no me da esta enfermedad yo me pierdo. Pues yo nunca te voy a decir que sí. No es verdad, decía ella,
que a mi hijo más chiquito, yo me voy a dejar vencer, me voy a dejar ganar, porque él creía que era una competencia. La negra linda. ¿Se murió o no se murió? Se murió. Pero murió sellada para la salvación. ¿Alguno de ustedes quiere morirse sellado para la salvación? Amén. Amén. Cosa linda. Mejor vivamos para la salvación de nosotros y de muchos más. Yo termino con la pregunta. ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida, le prepare, le habilite y le capacite para convertirle a usted en un instrumento del cielo que sea una inspiración para que otros acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador? Amén. ¿Acepta el desafío? Sí. ¿Acepta usted que el Espíritu Santo venga a su vida y le haga una persona fiel y obediente para la gloria del nombre de Dios? Amén. Entonces póngase en pie conmigo. Querido Padre Celestial, le damos gracias por su santa palabra. Le damos gracias porque en ella se describe claramente en el tiempo del fin que hay dos grupos. Número uno, el grupo de los apóstatas, pero número dos, el grupo de los fieles. Fieles no porque sean mejores que otros, fieles porque decidieron entregarse a usted y aceptar que el Espíritu Santo les cambie, les transforme y les dirija. Amén. En nosotros nada bueno, Señor. Y usted mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Esos llamados fieles son el resultado de su amor, su bondad, su misericordia, su clemencia. Son el resultado, Señor, de su decisión. Hoy nos rendimos a usted. Hoy le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Hoy, Padre, le damos todo derecho legal espiritual para que obre y actúe en nuestra vida. Cuídenos, acompáñenos, diríjanos. Manténganos firmes y fieles en su mano todopoderosa y que nada ni nadie nos quite de allí. Padre, bendiga a los papás, las mamás, padres y madres. Bendiga a los hijos y las hijas. Dios, despiértenos antes que sea tarde para que nuestro testimonio sea fiel e inspirador y haga posible que nuestros hijos, Señor, tomen muy en serio la salvación y la vida eterna. Amén. En su mano santa nos entregamos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.